Semiología del cuello para estudiantes de pregrado de la Universidad de Pamplona. Ustedes saben, yo soy el doctor León Fonseca, cirujano general. Y bueno, entonces, la idea es la siguiente. En consulta externa y en sala de urgencia, tanto urgencias médicas como urgencias quirúrgicas, les van a llegar una serie de pacientes como esta. Por ejemplo, una paciente que va a tener un cuadro clínico de mucho tiempo de evolución, años, más de 10, creo yo, con una masa central en cuello y en la zona lateral. La paciente la tiene, la mandan por consulta externa a la ciudad principal, pero nadie le da razón. Y hoy viene para que usted la mire, la valore y sepa qué hacer con ella. Entonces, en la semiología sirve para poder hacer una buena historia clínica y determinar qué tiene la paciente. Este tipo de masas dependen casi siempre de la región central del cuello y casi todas se originan en la glándula tiroides y se obtienen después de muchos años de crecimiento. Entonces uno ordena una ecografía al paciente, mira si la conducta pertinente sería la remisión a cirugías en el tercer nivel. Normalmente también es aconsejable medir los niveles de TSH, de T4 libre y hacer pues, los exámenes de rutina en la paciente. Para que cuando llegue a la consulta con el especialista ya tenga el reporte de la ecografía y el perfil de la glándula tiroides. Entonces, en la descripción de la historia clínica se describe una masa lobulada, muchas veces no duele, sino que molesta cuando el paciente, por ejemplo, hace el proceso de la digestión, no tiene pulsos, no tiene soplos, no tiene ningún tipo de... y es una masa por tamaño que ocupa la totalidad de la región anterior del cuello. Ahí no solamente es lo que se ve en el cuello, sino que también tiene una extensión hacia el mediastino superior a través del opérculo. Entonces, no solamente es esa masa, sino también la que vemos a nivel del mediastino superior. Entonces, siempre ordenar la placa de tórax, la ecografía del cuello, la TSH y el T4. Y posteriormente usted vuelve a valorar el paciente con esos exámenes y decide si lo manda o no al cirujano general para la posterior valoración. Se le hace pues el manejo integral al paciente si usted encuentra algún tipo de alteración en la TSH o en el T4. Este es otro tipo de pacientes que va a llegarles a la consulta. Es un cuadro clínico similar al anterior, pero una localización diferente. Se encuentra en el ángulo de la mandíbula. Entonces van a ser pacientes que van a tener un cuadro clínico de varios años de evolución caracterizado por el crecimiento de una masa a nivel de ángulo de la mandíbula, lenta, no duele, no molesta, no pica, no rasca, no nada. No hay ninguna alteración a nivel de la piel, ni hay ninguna alteración a nivel del oído. Y la paciente consulta pues para que usted la valore. Entonces usted le hace la palpación adecuada, mira si hay de pronto inflamación de ganglios linfáticos supraclaviculares que te hagan indicar o pensar que puede tratarse de un proceso maligno. Y en historia clínica van a describir pacientes que refiere cuadro clínico de tantos años de evolución caracterizado por crecimiento de masa dolorosa en la región del ángulo de la mandíbula derecho e izquierdo. ¿Quién asiste a consulta? Por tal motivo. Entonces, al examen físico describen el diámetro de la masa, una masa tanto por tanto, que se localiza en tal lugar, que no tiene soplos, no tiene frémitos, no tiene tril, no tiene alteración cutánea, no tiene alteración de ganglios linfáticos yugulodigástricos superiores o submentonianos o submandibulares, y se ordena lo mismo. Pero en ella no es necesario el TSH y el T4 porque esa localización no es la de la glándula tiroides, sino de las glándulas salivales mayores. Entonces se ordena el estudio de imagen
la ecografía de cuello o de tejidos blandos del cuello. Y usted vuelve a valorar al paciente con el resultado de esa ecografía y posteriormente, pues, iniciar el mayor de la parótida. Entonces, ese paciente también debe ser direccionado a cirugía general y usted le hace la remisión. En realidad son pacientes ya de muchos años de evolución, pero que siempre van donde el médico y por alguna razón nunca les sale la remisión a tercer nivel. Entonces, es el segundo cuadro que les va a llegar a la consulta interna. El primero, glándula tiroides, y el segundo, glándula parótida. Este llega full frecuente a la urgencia. El niño estaba solo jugando con la niñera o con la mamá y se tragó una moneda, pero no estoy seguro si se la tragó. Entonces usted, cuando tenga ese motivo de consulta, usted tiene que hacer una placa de cuello y una placa de tórax. Si son niños pequeños, dentro de la placa cabe todo. Y ahí se ve la localización de la moneda a nivel de la vía digestiva superior del esófago. Eh, Ese paciente, lógicamente, hay que hacer una endoscopia de vías digestivas altas por el servicio de cirugía, gastroenterología o cirugía pediátrica. Si usted no tiene ninguno de esos servicios, tiene que mandar al paciente a tercer nivel en una ambulancia por urgencia, no por consulta externa, para que le hagan la endoscopia y le puedan extraer la moneda. Muchas veces la moneda baja sola, o sea, baja hacia el estómago. Entonces también, se me olvidó decirles, cuando tengan ese motivo de consulta, es mejor tomar una placa de cuello, una placa de tórax y una placa de abdomen. O sea, una placa de todo el paciente. Puede ser una, puede ser dos, pueden ser tres, dependiendo de qué tan grande o pequeño sea el niño. Muchas veces la moneda va a estar ya en la parte distal del intestino delgado, junto a la válvula ileocecal, que es el otro sitio donde frecuentemente se pueden encontrar. Entonces, ese paciente, ya saben, proceso de remisión para cirugía endoscópica, gastroenterología, para nunca manejar que tiene la moneda. Vamos a hacer una placa en 6 horas y miramos si la moneda bajó. No cuando está en el esófago, porque la moneda puede que no baje y produzca una lesión hipocitoisquémica necrótica, la pared esofágica y posteriormente la perforación, ruptura del esófago con salida de saliva hacia el mediastino, mediastinitis, shock séptico y la posterior muerte del paciente. Eh, en los pacientes niños pediátricos y también en los pacientes adultos. Les van a llegar motivos de consulta increíbles de hueso de pollo, la chapa del paciente, bueno, en fin, muchas cosas. Este es otro motivo de consulta en la sala de urgencia de trauma, pacientes con lesión por arma blanca. Entonces, ¿qué hago con el paciente? ¿Cómo voy a describir la lesión? Entonces, en el protocolo de trauma del ATLS, siempre todos los traumas se abordan de la misma manera. Usted le va a tomar la frecuencia cardíaca al paciente, va a ver si está taquicárdico o no, le va a tomar la presión arterial sistólica, la diastólica, la presión arterial media, va a ver si la sistólica está por debajo, por encima de 90, va a hacer una evaluación del Glasgow del paciente, a ver si el paciente tiene alteración o no del estado de conciencia. Si el paciente tiene todos los signos vitales normales, incluyendo el Glasgow, pues seguramente da chance a que usted estudie el paciente. Si el paciente tiene alteración de los signos vitales, entonces muy probablemente tenga una lesión vascular a nivel del cuello. Entonces, este es un paciente que se describe como una herida lineal en zona 2, ya vamos a ver las zonas del cuello, derecha, de bordes nítidos, que compromete a la inspección externa la piel y el tejido solar subcutáneo. En ese momento no hay salida de sangre, no hay presencia de ningún tipo de hematoma en expansión, no hay salida de saliva, no hay salida de aire. Y bueno, pues lo palpa y mira si hay la presencia o no de gas subcutáneo, de enfisema subcutáneo, lo cual nos puede hacer pensar que hay una lesión de vía digestiva o de vía respiratoria.
¿Qué exámenes le ordenan al paciente? Pues lo primero, mirar la herida, ver si es posible lavarla. Muchas veces está contaminada. Y se le ordena la placa de tórax, exámenes de rutina para ver los niveles. De pronto el paciente ya ha perdido mucha sangre y ya dejó de sangrar porque ya no tiene más sangre. Entonces la hemoglobina va a dar por debajo de 6, por debajo de 4 y hay que pasarlo inmediatamente a cirugía. Siempre ordenar la placa de cuello, la placa de tórax. Muchas veces las heridas, la punta del cuchillo logra perforar la pleura superior y el paciente se acompaña de un neumotórax. O muchas veces el sangrado se produce no hacia el cuello, sino hacia tórax, hacia los espacios pleurales. Tomar los signos vitales, mirar la herida, ver si hay salida de sangre, salida de saliva, si hay soplos, si hay frémitos, si hay una presencia de un sangrado, una expansión o no. Y dependiendo de eso, se harán los estudios pertinentes. Si el paciente tiene datos de lesión vascular, como un sangrado en chorro, el cual acá no es el caso, o lo tuvo, muy probablemente ese paciente requiera cervicotomía, si la lesión es de origen de pronto arterial. Cuando la lesión es de origen venoso, muchas veces esos sangrados se den espontáneamente, solamente con la observación del paciente. Si hay presencia de salida de saliva, eso quiere decir que hay perforación de vía digestiva, de esófago. Y ese paciente necesita una cervicotomía para hacer la sutura de la lesión esofágica. Si hay presencia de salida de aire, quiere decir que ese paciente puede tener alteración de la vía respiratoria. Entonces, también ese cirugía para la radiografía de la lesión en la vía respiratoria superior. Y lo otro que tenemos que también tener en cuenta es la afectación neurológica. O sea, ver si el paciente tiene alguna afección en el miembro superior de ese lado o alguna afectación a nivel neurológico que nos haga pensar, perdón, en una isquemia cerebral. También van a tener este tipo de pacientes que van a llegar con el objeto cortopunzante en el cuello. Entonces la idea no es pensar de que le voy a quitar el clavo y le voy a coger dos punticos en piel. Puede que el paciente tenga alguna lesión de arteria carótida, de vena yugular, de vía respiratoria superior o de vía digestiva superior. Si usted le quita el clavito y le coloca un puntico hemostático en la piel, pues muy seguramente si tiene algún tipo de estas lesiones, haya necesidad de intervención quirúrgica. Doctor, entonces, ¿qué hago con el paciente? Lo mismo. Usted le toma los signos vitales, mira si hay o no déficit en los signos, le coloca líquidos endovenosos, dependiendo de esos signos vitales, le toma una placa de tórax, le toma una placa de cuello, y para estudiar los diferentes sistemas, entonces ya sí hay que mandar al paciente a un tercer nivel. Si usted está trabajando en un tercer nivel y usted quiere descartar, por ejemplo, lesión de vía respiratoria superior, hay que hacerle una fibrobroncoscopia para poder mirar toda la vía respiratoria superior. Entonces yo le mandaría a este paciente una fibrobroncoscopia para descartar lesión de vía respiratoria. Si quiere descartar lesión de vía digestiva superior, se le ordena a un paciente una esófago-gastroduodenoscopia. La esófago-gastroduodenoscopia no va a poder ver la integridad del esófago. La herida está más del lado izquierdo del paciente. Usted quiere descartar lesión vascular, la arteria carótida o la vena yugular, le manda al paciente un ecodoppler de 4 vasos del cuello. Y con eso usted mira si hay alguna lesión contenida de arteria carótida o de vena yugular. Si usted quiere ver si ese clavo produjo una lesión a nivel del tórax, porque no sabemos la punta dónde está, pues le ordena al paciente la placa de tórax. Si usted no tiene nada de lo anterior, pero tiene un tomógrafo y el paciente está estable desde el punto de vista de los signos vitales, usted le ordena al paciente un TAC de cuello y de tórax con doble contraste. Doctor, ¿por qué con doble contraste? El contraste intraarterial es el que te va a permitir ver si hay escape de ese medio de contraste hacia el tejido blando circundante producto de una laceración total o parcial de ese
de esa arteria y de esa vena. Y el contraste oral, que es el contraste tomado, te va a permitir ver si hay un escape de ese contraste desde el esófago hacia el tejido blando circundante. Entonces mira todo lo que hay que hacerle al paciente, no solamente como en las películas, que le saco el clavo, le hago un poco de presión y le tomo un punto y ya está. Este es otro tipo de pacientes, pacientes que van a llegar con la presencia de un hematoma en expansión, el cual es un signo claro de que hay lesión de arteria carótida o de vena yugular. Entonces, este tipo de pacientes, la indicación es igual, toma de signos vitales, líquidos endovenosos, hacer los exámenes de rutina, mirar si el paciente tiene algún tipo de dificultad para la respiración, tomar la placa de tórax, observar el glaco y finalmente esta lesión se considera un signo duro. Un signo duro quiere decir un signo muy probable de que haya lesión de carótida y la idea con él es hacer la cervicotomía, o sea, pasar a cirugía. Este tipo de pacientes, lesiones de alto impacto y de cercanía, con carga múltiple, perdigones casi siempre, las escopetas a corta distancia, va a llegar el paciente de una manera que uno de pronto se asusta un poco, porque llega sin maxilar superior, sin maxilar inferior, llega sin lengua, llega cianótico, llega con alteración del estado de conciencia. El manejo es igual. Se le toman los signos vitales desde el punto de vista hemodinámico, le coloca los líquidos endovenosos, le asegura un acceso venoso, sea periférico o central. Si sabe colocar catéter central, pues se lo pone. Y mirar la probabilidad de que ese paciente de pronto haya que introducirle un tubo endotraqueal. Con el objetivo, ¿para qué se mete el tubito en la tráquea? Con el objetivo que esa sangre, esos coágulos, no se vayan por vía respiratoria superior y la taponen. Y eso haga que el paciente broncoaspire y finalmente muere es por la broncoaspiración y no por el trauma. Entonces, cuando ustedes sospechen que se puede aspirar contenido sanguinolento, tejidos o detritos a la vía respiratoria superior, la idea es que intuben al paciente. Entonces le colocan los medicamentos en sangre dependiendo de los signos vitales, porque si el paciente está extremadamente hipotenso y usted le coloca de pronto un anestésico a dosis plena, pues la presión se le baja más. Le coloca los medicamentos necesarios para que el paciente se le relaje y permita la invasión. Si usted no sabe hacer eso, porque no se sabe la dosis de los medicamentos o no sabe cuáles son, intúbelo despierto. Coja un poquito de silocaína en spray, con el laringoscopio le extiende la lengua hacia arriba y aplíquele bastante silocaína en la parte superior de la vía aérea. Pero bastante es bastante. Eso le va a ayudar a que el paciente le colabore un poco más, le coloca un poco de sedante, no tiene que colocarle ningún tipo de anestésico intravenoso y posteriormente lo intuba despierto. Para asegurar la vía aérea, que en este tipo de paciente es lo más importante. Lo monta en la ambulancia y lo remite a tercer nivel. Si está en un tercer nivel, en este tipo de lesiones, le pide valoración por cirugía maxilofacial. Entonces, ya hablando de la anatomía del cuello, la cual es necesaria para poder hacer una buena historia clínica, tenemos que el cuello es una región ubicada entre el ángulo de la mandíbula y las clavículas. O sea, entre las que están acá, la escotadura external o escotadura yugular y el ángulo de la mandíbula en la región anterior. En la región posterior por la base del cráneo y lo que es la nuca. Aquí la glotis, que es el que hace parte de la manzana de Adán, el nombre visible, el esqueleto cartilaginoso de la laringe. Nos damos cuenta acá cómo se ve la glándula submandibular, que es una glándula maxilar mayor también. Vemos aquí, por ejemplo, los dos vientres donde se inserta el músculo esternocleidomastoideo, que tiene un vientre external y un vientre clavicular. Entre los dos va viajando la vena yugular interna. Vemos la vena yugular externa como cabalga sobre el vientre, como cabalga sobre el músculo esternocleidomastoideo en su zona superior. Y aquí vemos ya, por ejemplo, este musculito, que es el músculo de tipo infraoideo, que es el músculo
como su nombre lo dice, va desde el omóplato hasta el hueso hioides. Y aquí vemos ya el plexo braquial, la clavícula. Entonces, esto a simple vista es la forma como se debe ver un cuello de manera adecuada. Ya en la parte anterior nos vamos a dar cuenta que acá está el cartílago de la laringe, con el cartílago tiroides y el cartílago cricoides, y la membrana que hay entre los dos. Por debajo están los anillos de la tráquea. Y por encima ya está lo que es la parte de la orofaringe. Entonces todo esto es la zona anterior del cuello. Aquí por debajo del cartílago cricoides, delante de los anillos traqueales, se va a encontrar la glándula tiroides. Entonces la forma correcta de examinar al paciente cuando llega a la consulta, colocación de los pulgares, la posición de la tráquea y de la glándula. Entonces se identifica el hueso hioides, en la base se identifica el cartílago tiroides, la glándula tiroides y se logra ver si hay una palpación de la glándula. Normalmente no se debe palpar, o si hay alguna alteración como la presencia de un nódulo en uno de los lóbulos tiroideos. De la forma correcta como se palpa la glándula tiroides. Aquí también vemos otra forma de hacer la palpación con el índice y el pulgar de la mano izquierda, mano derecha sobre el hombro del paciente. Esto también nos va a ayudar a darnos cuenta si hay presencia de masas o de nódulos en los lóbulos de la tiroides. Colocados por detrás del paciente, una mano por detrás del músculo esternocleidomastoideo y la otra en la región anterior. Y de ese modo vamos a poder darnos cuenta igualmente si hay algún crecimiento ganglionar patológico a nivel de la cadena yugulodigástrica inferior. Sentados totalmente detrás del paciente, con el paciente sentado en la silla del consultorio y nosotros de pie. Palpa con nuestra mano izquierda con los dedos hacia la zona de la glándula tiroides y de la tráquea, para ver si hay la presencia de alguna masa. Estas maniobras semiológicas son las que nos van a ayudar a examinar a aquellos pacientes que lleguen por un motivo de consulta. Por ejemplo, doctor, es que yo me siento una masa acá en el cuello. Doctor, es que yo cuando me de pronto en la noche yo siento que algo me palpita. Entonces ahí le puede palpar la arteria carótida, darse cuenta si hay alguna malformación, darse cuenta si hay algún tril, algún frémito o si hay un nódulo dentro del tiroides. Cuando quitamos la piel, lo que viene inmediatamente por debajo de ella en un paciente lógicamente normal es el músculo platisma, el músculo cutáneo del cuello, que se inserta a nivel del pectoral mayor, deltoides, hasta la base, perdón, hasta la base del cuello, que está dado por el ángulo de la mandíbula. Entonces, es un músculo importante desde el punto de vista de las injurias, porque toda aquella injuria cervical que atraviese el músculo platisma se considera que es penetrante. Esa es pregunta de examen. Si no pasa el músculo platisma, no se considera penetrante. Acá tenemos las dos venas yugulares anteriores, en la interna, viajando al lado y lado de la línea media. Una vena yugular comunicante y una vena yugular externa. La importancia de poder saber es que, por ejemplo, cuando estamos haciendo operaciones sobre la tráquea, es bueno desplazar las venas yugulares hacia los lados para no lesionarlas y producir un sangrado. Sangran bastante. Y también cuando hay de pronto una injuria cervical en esta zona, saber que si tenemos un sangrado no va a provenir de la vena yugular interna, que debe estar aquí entre los dos vientres del esternocleidomastoideo, sino va a venir de las yugulares anteriores. Y en las yugulares externas, que están aquí al lado y lado, también producen un sangrado venoso y es preciso conocerla para saber que en una injuria, por ejemplo, por arma cortopunzante, estas venas sangran bastante. Y también se pueden ligar en la sala de urgencia con un punto hemostático. Aquí vemos en la parte central el cartílago de la laringe. Aquí vemos otro cartílago de la laringe, cartílago cricoides y la tráquea finalmente. Entonces el platisma
músculo cutáneo del cuello que se adhiere a la piel, se origina en la fascia de los músculos pectoral mayor y deltoides y se inserta en la mandíbula. Y es este músculo que se observa señalado con las flechas. Toda injuria que lo pase, hay que de pronto sospechar que hay que explorar al paciente porque puede ser un trauma. El platisma está inervado por el séptimo par craneal. Aquí vemos otra visión del mismo y cómo se encuentra superficialmente a nivel del cuello. Aquí tenemos el músculo lateral más grande que tiene el cuello una vez quitamos el platisma, que es el esternocleidomastoideo, que como su nombre lo dice, tiene dos fascículos, un fascículo external, uno clavicular, por eso se llama esternocleido, y llega hasta la apófisis mastoide del hueso occipital. Su importancia clínica, pues que está por delante de los grandes vasos, los protege. Entonces, cualquier injuria del esternocleidomastoideo nos hace sospechar una lesión de carótida o una lesión de vena yugular interna. Entonces, acá lo tenemos. Músculo grueso que va oblicuamente de la parte superior del tórax a la apófisis mastoides, formado por dos porciones, el fascículo external y el fascículo clavicular. El cuello lo divide en una porción anterior y una porción posterior. ¿Cómo ha sido? O sea, el borde anterior en el segmento anterior del cuello. Y todo lo que esté por detrás del esternocleidomastoideo entre las clavículas se considera que está en el segmento posterior del cuello. Los triángulos anterior y triángulo posterior. Seguimos adentrándonos. Entonces llevamos piel, músculo cutáneo del cuello, esternocleidomastoideo. Vemos otras, después de los esternocleidomastoideos y del platisma, que son los músculos, digamos, más grandes y superficiales, vienen otros músculos que son los suprayoideos y los infrayoideos. ¿De qué va a depender? De esta estructura que está aquí, que es el hueso yoides. El hueso yoides se encuentra en la base del cuello y todo lo que esté por debajo de él se considera infrayoideo y todo lo que esté por arriba de él se considera suprayoideo. Entonces, al lado y lado la línea medio abajo del hueso yoides, que son los músculos infrayoideos. Entonces, superficialmente tenemos este músculo que está acá, que es el músculo moyoideo, que mira que tiene dos vientres. Tiene un vientre inferior, un tendón central y un vientre superior. Entonces, todo ese músculo de dónde a dónde va, va desde el omóplato, por eso se llama homo, hasta el hueso yoides, por eso se llama yoideo, homo yoideo. Doctor, ¿cuál es la importancia de saber ese músculo? ¿Para qué nos sirve? Mira quién está detrás, la vena yugular interna. Entonces, cuando se quiere acceder a un trauma producto de una injuria cervical en la región zona 1 del cuello o zona 2, muy probablemente hay que conocer este músculo, seccionarlo, ligarlo y apartarlo del campo quirúrgico para poder operar esta vena. Muchas veces tenemos un sangrado, una expansión, y lo que hay es aquí una laceración pequeña a nivel de la vena yugular. Entonces, por eso es importante conocer este músculo. El homoyoideo, que es uno de los músculos infrayoideos. El otro músculo infrayoideo que tenemos, aquí tenemos seccionado el esternocleidomastoideo, es un músculo que va desde el esternón hasta el hueso yoide. ¿Cómo se llamará? Externo yoideo. Externo yoideo. Entonces el externo yoideo y el homoyoideo son los dos músculos supra infrayoideo. Doctor, ¿cuál es la importancia de conocer este músculo? Que hay que separarlo hacia lateral cuando se quiere acceder al cartílago tiroides o a la tráquea o a la glándula tiroides. Entonces, si tú tienes una lesión de tráquea, tienes una lesión de tiroides que te está sangrando, tienes una lesión de laringe, muy probablemente este músculo que es el esternoyoideo haya que desplazarlo hacia lateral. Entonces, esos son los dos músculos superficiales infrayoideos. Aquí tenemos tres músculos visibles suprayoideos. ¿Cuáles son los superficiales? El estiloyoideo. ¿De dónde a dónde va? Pues como su nombre lo dice, desde la apófisis estiloide a nivel del hueso occipital hasta el hueso yoides. Por eso se llama estiloyoideo. Tenemos otro al ladito que es el digástrico, que va desde la ranura o fosil occipital
y a un tendón central al nivel del hueso ioides y posteriormente vuelve y asciende hacia el mentón en otro vientre. Doctor, ¿y por qué se llama digástrico? Porque tiene dos vientres, un vientre inferior o posterior y un vientre superior o anterior. Los videos. Doctor, ¿cuál es la importancia de conocer estos músculos en cirugía general? Que mira quién cabal de ellos, la glándula parótida, perdón, la submandibular. Cuando tú quieres estos músculos que están acá. Y por debajo de ellos dos está el músculo miloioideo, que es este que está aquí. Doctor, ¿de dónde a dónde va el miloioideo? Milo viene del maxilar. Entonces va el maxilar ioideo hasta el hueso ioides. Miloioideo. Lo chévere de estos músculos es que quien les puso el nombre se los puso basándose en la inserción de los mismos. Por ejemplo, externo, cleido, mastoideo. Externo, ioideo. Homo, ioideo. Estilo, ioideo. Milo, ioideo. Entonces aquí tenemos los otros dos músculos infraioideos, pero profundos. O sea, que están por debajo del esternoioideo y del músculo moioideo. Doctor, ¿cuáles son esos músculos que usted dice que son profundos? Entonces hay dos. Uno que va desde el esternón hasta el cartílago tiroides. ¿Cómo se llamará? Externo tiroideo. Y otro que va desde el cartílago tiroides hasta el hueso ioides. ¿Cómo se llamará? Tiroioideo. Entonces, externo tiroideo y tiroioideo, que son los dos músculos profundos. Doctor, ¿cuál es la importancia de conocer estos músculos? Cuando vas a hacer del externo tiroideo y cuando vas a hacer la traqueostomía o vas a hacer la recesión del tiroides encima de la tráquea. Entonces hay que desplazarlo hacia lateral para poder acceder a la glándula tiroides y la importancia de conocer el tiroideo cuando vas a operar laringe por una perforación a nivel del cartílago tiroides o el cricoides. En ese momento tienes que separar el lateral. Doctor, ¿qué otra importancia? Muchas veces cuando hay lesión de carótida, estos dos músculos que son los más profundos, o sea, el externo tiroideo y el tiroideo, están por delante de la carótida. Entonces, si están por delante de la carótida, vas a tener que desplazarlo, y si el músculo está muy gordo y estorba, entonces va a haber que seccionarlo. Lo importante es salvarle la vida al paciente. ¿Cuál es la otra importancia? Esto que está aquí, que es donde llega el tronco brachiocefálico venoso, donde está la vena subclavia y la vena yugular interna. ¿Cómo así, doctor? Si tienes una puñalada aquí y eso te produce un sangrado, un chorro, un sangrado, una expansión, muy probablemente tendrás que seccionar esos dos músculos infraioideos para poder llegar hasta ese tipo de lesiones. Bueno, entonces los suprayoideos tienen un plano superficial, medio y profundo. Ya le dije los músculos, digástrico, esteroideo. El medio, miloioideo, del maxilar al ioides, y el profundo, iorloso. ¿De dónde va a dónde va el iorloso? Pues su nombre lo dice. Io viene de ioides. Irloso viene de lengua. Entonces vamos a verlo. Bueno, aquí está el estiloioideo, ya saben, de la apófisis esteloide hacia el ioide. Aquí están los dos vientres del digástrico, vientre anterior y vientre posterior. Desde la radula digástrica hasta el mentón, pasando por un tendón central a nivel del hueso ioide. Y aquí finalmente vemos, y aquí finalmente el que va desde el maxilar hasta el hueso ioide, y aquí el estilo, y aquí el iogloso. Voy a ampliar la imagen, y el iogloso sería este que está acá, que va desde la base de la lengua hasta las astas mayores del hueso ioide. Y ahí vemos toda la musculatura del piso de la boca. Los triángulos anterior y posterior. Doctor, ¿cómo así? O sea, que va a haber un triángulo anterior que va a estar por delante del vientre anterior del video y un triángulo posterior que va a estar por detrás. Entonces aquí tenemos los triángulos que en cirugía general se dividen así para saberlas durante una injuria, durante un trauma. Y en la historia clínica también se describe así.
Doctor, ¿usted para qué nos explicó todos esos músculos que nosotros no sé si lo vamos a usar más adelante para que puedan entender lo de los triángulos? ¿Cómo así, doctor? Por ejemplo, si un profesor les pregunta, ¿dónde está el triángulo submandibular que queda en él? Entonces, el triángulo submandibular está ubicado entre la mandíbula y el vientre anterior y el vientre posterior del músculo digástrico. ¿Y qué queda en él? La glándula submandibular. ¿Y a nosotros de qué nos sirve saber eso? Que cuando llegue un paciente a consulta externa con un tumor maligno de glándula salival submandibular, usted mandibular porque por la localización de la glándula submandibular. Doctor, ¿cuál es el triángulo submentoniano y qué queda en él? En el triángulo submentoniano, por la línea media, el mentón y solamente el vientre anterior del músculo digástrico. Y dentro de él se van a encontrar las glándulas salivales menores. Esas glándulas salivales menores también, en, bueno, digamos que se pueden malinizar y también aquí pueden presentarse masas en la línea media como el quiste del conducto tiroidoso. Y ya lo vamos a ver más adelante. Doctor, el quiste del conducto tiroidoso, sí, te van a llegar pacientes con masas grandes que bajan y suben con la deglución en la línea media y tú tienes que saber abordar ese paciente para por lo menos sospechar que tiene y hacerle el manejo adecuado. ¿Dónde se encuentra? En el triángulo submentoniano. ¿Dónde queda el triángulo submentoniano? Entre el mentón y los dos vientres anteriores del digástrico y la línea media. Tenemos otro triángulo que es importante desde el punto de vista trauma, que es el triángulo carotídeo. Doctor, ¿a mí de qué me sirve saber cuál es el triángulo carotídeo? La rama blanca. En ese nivel muy probablemente tengas lesión de signo duro de carótida y haya que pasar ese paciente a cervicotomía. ¿Cuál es el triángulo carotídeo? El triángulo carotídeo está dado por el vientre posterior del músculo digástrico, por el vientre anterior del músculo moyoideo, el cual ya les expliqué, y por el vientre anterior del esternocleidomastoideo. En conclusión, por delante del esternocleidomastoideo en la parte superior del cuello, o sea, en la zona 2. Ahí se encuentra el triángulo carotídeo que también tiene la vena yugular. Repito, ¿dónde está el triángulo carotídeo? Entre el vientre posterior del digástrico, el vientre anterior del homoyoideo y el esternocleidomastoideo. Hay otro triángulo que es el triángulo muscular. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra por delante del vientre anterior del esternocleidomastoideo, entre la línea media y el hueso yoide. ¿Qué va a encontrar ahí? El cartílago tiroides, el cartílago cricoide, la glándula tiroides y por debajo de ella la tráquea. Estos son los triángulos anteriores. Luego los posteriores van a encontrarse por detrás del músculo esternocleidomastoideo. Entonces, por detrás del músculo mastoideo va a haber el triángulo posterior. Doctor, ¿qué estructuras se encuentran ahí? Se van a encontrar las estructuras nerviosas que van para el miembro superior y salen de la columna. Y aquí, por debajo del vientre posterior del homoyoideo, entre clavícula y esternocleidomastoideo, se va a encontrar el triángulo subclavio. Doctor, ¿qué estructura está ahí? ¿Cuál es la importancia? En el triángulo subclavio se encuentra la arteria y vena subclavia. Entonces, una lesión ahí te puede hacer pensar que puede haber una lesión de subclavia que va a sangrar no hacia cuello, sino hacia tórax y va a ser el responsable de la descompensación hemodinámica del paciente en caso de que haya un trauma de subclavia o un trauma de arteria. Y la indicación va a ser hacer una placa de tórax y darse cuenta de que el paciente está presentando un hemotórax. Estos triángulos tienen que sabérselos para que puedan saber qué lesión hay y en la consulta externa dónde se encuentran las glándulas salivales mayores, salivales menores, la tiroides y las malformaciones pseudo de pronto aneurismáticas de los vasos. En el triángulo visceral, que fue el que les dije anteriormente, se encuentra la tráquea y por encima de la glándula tiroides. Esta es la glándula tiroides de la imagen que les mostré al comienzo de la presentación. Esa señora con ese gran bocio, todo comienza desde acá. La glándula tiroides tiene un istmo que comunica dos lóbulos que están alojados al lado y lado de la tráquea, lóbulo derecho y lóbulo izquierdo, y tiene a veces un lóbulo piramidal tragar por presencia de nódulos a nivel de la glándula tiroides o por un crecimiento excesivo a nivel de la glándula tiroides.
Doctor, y eso sí se hace frecuentemente. En el hospital hacemos ectomía total. Esta es una imagen de una glándula tiroides que se extirpó de manera completa por un crecimiento normal, predominantemente del lóbulo derecho, que es este lóbulo que está acá. Se le hizo una biopsia a la paciente y se demostró una patología neoplásica, y por eso se decidió hacer la tiroidectomía total. Y se hace a través de una cervicotomía transversa. Esto que se observa acá es el triángulo visceral o triángulo anterior, y esto que se observa acá es la glándula tiroides resecada. Esa misma glándula que les mostré acá. Cuando llega un paciente con un nódulo tiroideo, que es una masa individualizada en la glándula tiroides, ¿qué debo hacer? Entonces le debe hacer la ecografía porque para poder confirmar que si hay un nódulo. Listo, doctor, ya me trajo la ecografía y dice que tiene un nódulo, ¿qué debo hacer? Entonces usted le va a dar una biopsia a ese nódulo, pero esa biopsia no se hace por cirugía, esa biopsia la hace el radiólogo. Entonces usted le ordena una punción o un BACAF, biopsia por punción, del nódulo tiroideo guiado por ecografía, por radiología intervencionista. Así se da la orden. Y le manda a hacer el estudio de patología, o sea, más tinción básica. Entonces, el paciente con esa orden va a la EPS, en la EPS tramita la cita, y la cita se la dan con el radiólogo le hace una ecografía, mira el nódulo tiroideo, le toma una biopsia con una aguja fina, por eso se llama BACAF, aspira el contenido y el contenido lo extiende sobre una lámina de objeto. Esa lámina la envía a citología, y en citología, según la clasificación de Bethesda, te dice si el paciente no tiene, si no saben que tiene, o si tiene un tumor. Si llega y el resultado de la patología dice que es un tumor, ¿y lo que debo hacer? Deben mandar al paciente a cirugía general para que le hagan la tiroidectomía total. Que eso fue lo que se hizo acá. Entonces, siempre pacientes que le llega a la consulta externa con nódulo tiroideo se le manda a hacer la biopsia. Y de todas maneras se le pide un estudio de SH de 4 libre, cuadromático, para ver si ese nódulo es hiperfuncionante o no. Al final, cuando ya tengan el nódulo y el resultado de la patología, es que se remite al paciente a cirugía general. Doctor, y si el resultado de la patología me da indetectable, es decir, que no saben que tiene un Bethesda 2, usted en 3 meses le vuelve a repetir la biopsia. Doctor, y si me da un Bethesda 1, o sea que el nódulo es normal, que no tiene ningún tipo de alteración citológica, ¿qué debo hacer? Pues si el nódulo es menor de 2 centímetros, se le puede dar manejo observacional al paciente y citarlo en 12 meses para volver a hacer una ecografía. Si es mayor de 2 centímetros, muy probablemente ese nódulo no va a hacer regresión de su tamaño y haya que igualmente quitarlo, pero ya no toda la glándula tiroides, sino solamente el lóbulo que se encuentra afectado. Para ustedes, simplemente se hace una cervicotomía transversa, se diseca el colgajo superior y el inferior por debajo del músculo cutáneo del cuello, se observa la glándula tiroides tiene una vascularización, un pedículo superior y un pedículo inferior, ese pedículo se liga y posteriormente con mucho cuidado se separa la glándula tiroides de su inserción en el cartílago cricoide en la tráquea y la comunidad que les mostré. ¿Qué hay por debajo del tiroides? El cartílago de la laringe y la tráquea. Pues aquí tenemos, por ejemplo, a modo de anatomía, que es bueno conocerlo, la epiglotis, se ve en la visión anterior y posterior y lateral, el hueso hioide, que tiene 2 cuernos mayores y 2 cuernos menores, el cartílago tiroides, que es este que está aquí, no me deja seleccionar, el cartílago tiroides, y este otro cartílago que está acá, que es el cartílago cricoides, y por debajo del cartílago cricoides se va a encontrar la tráquea. Hay 2 membranas, una membrana que está entre el hueso hioides y el cartílago tiroides, que se llama membrana tiroidea, y una membrana que está entre el cartílago cricoides y el cartílago tiroides, que se llama membrana cricotiroidea.
Y aquí, en la parte de atrás, están los otros dos cartílagos de la laringe grandes, que son el cartílago corniculado y el cartílago de tipo aritenoide. Esta es la parte posterior del cartílago cricoides, mira que es una parte posterior que la anterior. A mí de qué carajo me sirve saber eso, para esto. Cuando hay un trauma a nivel del cartílago tiroides o a nivel del por dentro están las cuerdas vocales. Y de repente, si hay un trauma en el esqueleto cartilaginoso y nosotros no lo suplamos, pues ¿qué va a haber? Escape de aire. Y ese escape de aire nos va a llevar a un enfisema subcutáneo masivo y posteriormente a la insuficiencia respiratoria del paciente. Doctor, ¿qué se ve ahí? Esto que está aquí es el cartílago tiroides. Esto que está acá es el cartílago cricoides. Y esto que está acá es la tráquea. Y aquí se observa la glándula tiroides. ¿Listo? Entonces mira cómo la atravesaron para poder levantarla y poder mirar si hay alguna lesión lateral o posterior. Más adentro, ya llegando casi que al hueso, tenemos los músculos escalenos, que son tres, uno anterior, uno medio y uno posterior, y tenemos el plexo braquial. Es importante ver cómo el triángulo subclavio, que se acuerdan, está por debajo del vientre posterior del músculo moyoideo. El músculo moyoideo que iba por aquí, más o menos, así. Y la clavícula, y miren quién está aquí, la arteria subclavia y la vena subclavia. Si ustedes llegan a un paciente con una puñalada aquí o con un tiro acá, muy probablemente tenga lesión de estos vasos. No haga hematoma en expansión hacia abajo y o hemotoras. La glándula parótida, que se encuentra en la celda parotidia, en el ángulo de la mandíbula, es la segunda imagen que les mostré al comienzo de la presentación. Cubre el músculo macetero, tiene un conducto que es un conducto mayor que se llama conducto externo y produce esos crecimientos masivos, tumores malignos de glándula parótida y que les va a llegar al servicio y que ya ustedes por lo menos van a saber, así nunca la hayan visto, de que se trata de un tumor de glándula parótida, que se le hace una ecografía y con el resultado de la ecografía se remite a cirugía general. Mírala ahí donde está. Pues está en todo el ángulo de la mandíbula por delante del oído, aunque el crecimiento casi siempre es inferior, o sea, crece hacia abajo porque la piel de la cara casi no extiende. Y lo que vamos a ver es una masa ahí, precisamente en el ángulo de la mandíbula. Es importante, ya a modo de cultura general, que entre los dos lóbulos de la parótida, muchas veces el tumor compromete el lóbulo profundo, va a haber lesión de nervio facial y el paciente puede quedar con una parálisis facial, que es preferible a que se muera de un tumor maligno de glándula parótida. Otro motivo de consulta frecuente en pediatría, los ganglios linfáticos inflamados. Doctores, que yo traigo al niño porque se le sienten unas masas en el cuello. Ajá, ¿solamente lo trae por eso? Sí, doctor, nada más lo traigo por eso. Entonces usted va y lo examina y le siente una serie de pepas que muchas veces son dolorosas a nivel del cuello. ¿Qué será eso? Esos casi siempre son ganglios linfáticos. Aquí tenemos el ecleústico, los que van viajando por delante del esternocleido mastoideo, que son los yugulocarotídeos o yugulodigástricos, superiores, medios e inferiores. Muchos niños van a llegar con granos en el cuero cabelludo y van a tener una inflamación de los ganglios suboccipitales. Y muchos niños van a llegar con episodios de amigdalitis severa y van a tener inflamación de los ganglios yugulodigástricos o yugulocarotídeos superiores. Cuando los ganglios linfáticos están inflamados, casi siempre se debe a patologías infecciosas, virales, bacterianas, o muchas veces ni se sabe la causa, pero es un crecimiento, digamos, en 5 o 6 días, duele, el niño tiene una enfermedad viral, de amigdalitis, de inflamación del oído, y se le puede dar manejo conservador con analgesia y acetaminofén. Sin embargo, si ya el ganglio linfático tiene meses de evolución y no duele, muy probablemente se trata de una neoplasia linfática. Y ese paciente, si está indicado, ¿qué se hace con ese paciente? Lo mismo, se le hace la ecografía de cuello y posteriormente se le pide al cirujano que haga completamente
y lo manda a estudio de patología. Y ya el patólogo será el que dictamine qué tipo de neoplasia linfática se trata. Con el resultado se manda al paciente a servicio de hemato-oncología para que haga un tratamiento pertinente. Eso en el caso que sea un ganglio linfático de varios meses de evolución, indoloro y quizás con algún tipo de antecedente familiar de neoplasia hematológica en la familia. Aquí tenemos los otros ganglios en una visión frontal. El ganglio infraparotídeo, frecuentemente inflamado en neoplasias de parótida o en parotiditis. Actualmente no se ve las famosas paperas. Es como un tumor de parótida, pero en un niño que tiene fiebre, que tiene náusea, que tiene escalofrío y se ven las parótidas inflamadas. Aquí tenemos la distribución de los ganglios linfáticos con los músculos que expliqué anteriormente. Entonces miren que aquí se ve el esternocleidomastoideo, se ve el músculo de tipo mioideo, se ven los músculos pretiroideos. Los pretiroideos que están por delante del tiroides son los músculos infraioideos. Se me olvidó decirles ese dato. Es importante que lo conozcan porque se los pueden preguntar en el examen. Pretiroideos. Y aquí tenemos ya los músculos supraioideos y los ganglios linfáticos que se localizan en él. Mira todos los ganglios que pueden haber a nivel del cuello. Hay una ley que son las masas del cuello no tiroideas. Pues cuando es tiroidea ya saben, ecografía de tiroides, perfil tiroideo, si tiene un nódulo, biopsia y la biopsia patológica, interconsulta por cirugía. Ahora, hay unas masas que no son tiroideas, que son las glándulas salivales, que son los conductos tiroidosos persistentes, o las masas de la hendidura branquial persistente, o de pronto las masas linfáticas, como son los linfomas quísticos. ¿Qué dicen de esas masas? El 80% son neoplásicas, el 80% son malignas, el 80% son metastásicas, o sea, un ganglio de Virchow, por ejemplo, que es una linfadenopatía producto de una metástasis linfática de un adenocarcinoma gástrico. Y 80% son supraclaviculares, precisamente ahí donde se encuentra el ganglio de Virchow. Ese es otro dato importante. Cuando tengan una adenopatía supraclavicular en un paciente que de golpe ha perdido peso, viene de pronto con síntomas digestivos altos, como imposibilidad para la ingesta, vomita todo, no se olviden que puede ser un ganglio de Virchow. ¿Qué es un ganglio de Virchow? Una metástasis linfática de un adenocarcinoma gástrico. Y encaja perfectamente aquí, que es una masa supraclavicular metastásica maligna de origen neoplásico en la región anterior del cuello y que no es una masa tiroidea. Ya para las masas laterales del cuello, o sea, los ganglios linfáticos que les acabo de explicar, si son 7 días, inflamatorio. Eso es una fiebre, una vitalitis, una otitis. Si tiene meses, muy probablemente es un linfoma. Y si ya tiene años y el paciente no ha tenido ninguna alteración de su estado vital, o sea, no ha tenido disminución de peso, fiebres nocturnas ni nada, muy probablemente nació con esa masa y se trata de la presencia de un higroma quístico, de una masa de hendidura branquial, y si está en la línea media de una masa de conducto tiroidoso. Entonces, hablando de masa de conducto tiroidoso, lleva a la mamá al niño y le dice, doctor, él tiene una masa en la parte central del cuello y cada vez que él traga la masa se le mueve, lo traigo por eso. ¿Usted qué va a hacer con el paciente? Semiológicamente usted lo examina, se va a ver que tiene una ampliación anterior del cuello, que esa masa uno le dice al niño trae, el niño trae, la masa se mueve, que es una masa que puede que sea dolorosa, sobre todo si está accedada. Muchas veces llegan con un acceso de urgencia, no a la consulta externa, y hace una masa móvil. Entonces, usted va a darse cuenta que la masa está en la tráquea, o sea que no, que está más bien como en la parte superior del cuello, o sea que se trata más bien de un remanente del conducto tiroidoso, que es la que va haciendo migra su posición en la tráquea. Entonces, en esa migración descendiendo, puede que no involucionen en la vida adulta y establecen un conducto que se va a llamar conducto tiro, o sea, del tiroides, o sea, de la lengua, o sea, entre el tiroides y la lengua. Entonces, esas células comienzan a crecer, se fusionan entre sí y comienzan a formar un quiste.
Y ese quiste se puede agrandar, puede accederse, puede estar en comunicación con la base de la lengua a nivel de la orofaringe y puede incluso drenar saliva. Entonces se le hace, doctor, ¿qué hago con el paciente? Hombre, pues le manda la ecografía y con la ecografía le va a obtener el diagnóstico y con el diagnóstico remite ese paciente, si tiene menos de 14 años, a cirugía pediátrica y si tiene más de 14 años, a cirugía general. ¿Por qué lo tengo que remitir, doctor? Porque el tratamiento es quirúrgico. Hay que quitarle todo ese quiste junto con el trayecto fistuloso. Doctor, y si me llega accedado a la sala de urgencia, ¿qué hago? Pues le resuelve la situación al paciente, le coloca un poquito de silocaína para dormir esa zona, anestesiarla, le hace una punción con bisturí y le drena todo el pus que tiene en su interior. Lo hospitaliza, le da manejo antibiótico y una vez resuelto el cuadro infeccioso, procederlo por consulta externa a cirugía pediátrica o a cirugía general. Quistes de la hendidura branquial, lo mismo, los arcos branquiales y las hendiduras branquiales son las estructuras del cuello, sobre todo el primer y segundo arco branquial. Entonces, esos arcos branquiales muchas veces no involucionan completamente, sino que establecen una celularidad que persiste en la vida y esa celularidad forma una tumulación quística. Doctor, ¿cómo diagnostico eso? Llega la mamá y dice, mire, doctor, es que el niño de que yo me he dado cuenta que tiene un crecimiento anormal o una masa anormal en la parte lateral del cuello. Usted va y lo mira y en efecto, la masa está por delante del borde anterior del músculo esternocleidomastoideo, sobre todo en la parte inferior. Usted mira que tiene ahí y de pronto puede tener una fístula con salida de saliva. Doctor, si el paciente me llega con un acceso, ¿qué hago? Lo mismo. Silocaína, lo punciona, lo drena, lo hospitaliza, le da manejo antibiótico, posteriormente salida. Doctor, y si me llega la consulta externa con la masa en la región lateral del cuello, ¿qué hago? Ecografía y le da el diagnóstico de cirugía pediátrica o cirugía general. Doctor, ¿y qué se hace finalmente con eso? Se lleva el paciente a hacer bicotomía y se le extirpa totalmente la masa con el trayecto fistuloso que se debe seguir a través de la bifurcación de las arterias carótidas y posteriormente entra a la orofaringe. Y para poder llegar a la bifurcación de las parótidas hay que seccionar los músculos tiroideos y los músculos infratiroideos, que son los mismos. Por eso se los expliqué previamente. ¿Esto qué es? Doctor, es que el niño nació hace un mes y yo me he dado cuenta que tiene una bolita en la región occipital. Eso es la presencia de un higroma quístico. Los higromas quísticos son acumulación de tejido linfático porque se taponan los conductos, la ecografía muy probablemente le dé el diagnóstico y eso hay que quitarlo y se envía al paciente casi siempre a cirugía pediátrica porque esta lesión rara vez llega hasta la edad adulta. Entonces, si me llega con un acceso, igual, silocaína, lo drena, lo hospitaliza para manejo antibiótico. Ya saben, este tipo de lesiones pueden salir en neonatos, incluso pueden nacer con ellas, o en niños en edad pediátrica o en lactantes menores o mayores, y son un taponamiento de esos vasos linfáticos, los higromas quísticos. Y la conducta es ecografía y remitir al paciente a cirugía pediátrica. Aquí tenemos una foto del higroma quístico ampliamente vascularizado. Eso que se observa con NASA es un vaso sanguíneo. Todos estos días he notado que mi voz me está cambiando, se me está poniendo como ronca. No vaya a decirle que es una gripa o que es COVID o que de pronto es una enfermedad viral o que es por el cigarrillo. Todo lo contrario, el cigarrillo es un factor de riesgo para que salgan este tipo de lesiones en las cuerdas vocales. Granulomas, un depósito de tejido colagenoso a nivel de las cuerdas vocales que produce una sensación de disconfort y puede en cierto momento, según el grado de obstrucción que tenga a nivel de la cuerda vocal, producir disfonía. Y también la disfonía puede ser el síntoma primario de un carcinoma de cuerda vocal. Entonces, mira, imagen endoscópica de un carcinoma epidermoide de laringe. El paciente consultó, entonces llegan allá a la consulta. No, doctor, yo fui allá donde el médico que del pueblo y me mandó bisolbón. Entonces, ojo con eso. Siempre que tú tengas un paciente con alteración en la fonación,
¿Cuál es la idea? Hacer fibrolaringoscopia. Doctor, pero yo no sé hacer eso. Entonces remita al paciente a neumología o cirugía general para que le hagan la fibrobroncoscopia y le pueda hacer el diagnóstico al paciente. Doctor, ¿cuál es la de un paciente? No, con carcinoma de mutación de la voz, disminución del exo corporal, disminución de su estado vital y puede tener adenopatías linfáticas palpables en el cuello. Semiología del trauma. El trauma está dividido en zonas, zona 1, zona 2 y zona 3. Para eso identificar en el esqueleto laringio, que es en que se basa la división de los triángulos. Entonces, desde la base del cuello, o sea, desde la base de las clavículas hasta el cartílago cricoides es donde se da la zona 1. En esa zona 1 del cuello va a estar lo que son la tráquea, el cartílago cricoides, la glándula tiroides, la parte inferior de la arteria carótida, de la vena yugular y las subclavias, tanto arteria como vena. Desde el borde inferior del cartílago cricoides hasta el ángulo de la mandíbula es zona 2. Ahí se va a encontrar el cartílago laringio, el cartílago cricoides, los vasos sanguíneos, el hueso yoides, la base de la lengua, todos los músculos suprayoideos. Y la zona 3 va desde el ángulo de la mandíbula hasta la base del cráneo, o sea, es la parte posterior. Doctor, ¿cuál es la importancia de esta zona? Que muchos van a estar ya en la parte de las carótidas que entra al cráneo. Y esas son lesiones extremadamente difíciles de tratar, pero que se pueden presentar. Entonces, estos son los triángulos de el trauma a nivel cervical. Zona 1, zona 2 y zona 3. ¿Se acuerdan del paciente del clavo? El que les mostré al comienzo de la diapositiva. Ese paciente del clavo se le hizo una fibrobroncoscopia y mira lo que le encontraron. El clavo atraviesa y pues le va a hacer un enfisema subcutáneo y una insuficiencia respiratoria inmediata. Entonces, recordarles, sospecho de lesión de vía respiratoria, fibrobroncoscopia. Sospecho de lesión de vía digestiva, endoscopia. Sospecho de lesión de grandes vasos, ecodoppler. No tengo nada, pero tengo TAC con doble contraste. El paciente está inestable, cirugía, ningún estudio. Entonces, mira aquí cómo se ve la parte anterior, le hicieron una cervicotomía transversa al paciente, le disecaron estos musculitos que están acá. Miren, esto que está acá es la glándula tiroides. Esto que está acá son los músculos pretiroideos. ¿Sí los ven? Esto que está aquí. Y esto que está acá es la tráquea, con el clavo metido en la tráquea. La idea es sacar del clavo y hacer la rafia de la tráquea. Signos duros y signos blandos. En español, ¿qué es eso? Hombre, los signos duros simplemente es una lesión de carótida. O sea, tiene la arteria carótida rota completamente, la yugular interna, que es la grande. Y eso va a originar pues un escape masivo de sangre. Entonces, ese escape masivo de sangre se va a ver como un sangrado, un chorro, literalmente. Y si de pronto hay alguna estructura circunvecina que esté comprimiendo parcialmente esa perforación, se va a presentar de pronto la presencia de un sangrado en expansión, ¿sí? Que fue la imagen que les mostré de un cuello inflamado por sangre. Eso es. Lesiones duras de vía digestiva o de vía respiratoria. Simplemente cuando hay una lesión de tráquea, pues va a haber aire saliendo por la herida. O sea, escape de aire. La herida va a ser extremadamente tisis, sale sangre por la vía respiratoria, por la vía digestiva y dificultad para respirar. Signo suave, o sea que de pronto sí tiene lesión, pero de una vena, ya no de arteria carótida. ¿Cuáles son? Sangrado menor, hipotensión leve que responde a líquidos, hemoptisis menor, enfisema subcutáneo pero no masivo, un sangrado no expansivo, no pulsátil, afonia o disfagia. Los puntos claves del examen son estos que están acá. Mirar el estado mental del paciente, ver si hay alteración del estado de conciencia, mirar si hay sangre en la saliva, la voz, si hay estridor, si hay afonía, si hay tráquea desplazada, es importante. Presencia de crepitaciones que nos hacen pensar en que de pronto haya una lesión de vía digestiva, de vía respiratoria superior.
Aquí tenemos, por ejemplo, un proyectil de arma de fuego en la zona 1 izquierda del cuello. El paciente entró hemodinámicamente estable y le hacen esta arteriografía, perdón, este angiotac, donde se ve una acción de la arteria carótida izquierda. Los que estuvieron en el simposio de cirugía de tórax, muchos pacientes con hemoptisis o con salida de sangre por la vía respiratoria van a necesitar una fibrobroncoscopia para determinar si hay o no lesión de carina. Esta es la carina, la unión de la tráquea con los dos bronquios. Y entonces se le pide al servicio de neumología o cirugía de tórax la fibrobroncoscopia para determinar si hay lesión o no. Otro dato que tienen que tener pendiente es que después de una endoscopia van a ser pacientes que acaban de salir de una endoscopia con dolor cervical o dolor torácico, pero la salida de saliva hacia el mediastino o hacia los tejidos blandos. Y aquí las incisiones de cirugía, para que las tengan pendientes: cervicotomía anterolateral por delante del músculo esternocleido, cervicotomía transversa y la esternotomía. Los que estuvieron en la charla que les mandé el enlace de la Asociación Española de Cirujanos de Lesiones Cervicales, la doctora que dio la charla habló sobre esto, que cuando tengas una herida en un primer nivel o en un segundo nivel sangrante de cuello, puedes introducir una sonda Foley como medida salvadora e insuflar el balón con el objetivo de que el sangrado disminuya. Esta es la cervicotomía transversa, la que se utiliza para tiroidectomía y este tipo de cirugías. Cuando hay lesión de tráquea, muchas veces por la misma lesión se intuba al paciente, se le hace cervicotomía y a través de eso se introduce el tubo endotraqueal. Si no, digamos, si tenemos una lesión de tráquea muy grande con pérdida de sustancia, pues por ahí mismo se intuba y se le asegura la vía aérea al paciente. Bueno, muchachos, esto era todo lo que tenía para traerles. Es un tema amplio porque la semiología del cuello pues son, digamos, enfermedades. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, o si